Todos tenemos batallas, pero tenemos que tratar de sobrevivir, aún así como dijo los salmones, ¿verdad? Que ellos en contra de las corrientes más fuertes, ellos brincan y avanzan y avanzan. Lo mismo nos toca a nosotros, ¿verdad? Por muy cansados, agotados, que nos sentamos, muchas veces enfermos, todo eso tenemos que saber. Muchas veces son enfermedades comunes y otras veces son ataques del diablo, ¿verdad? El enemigo no quiere que nosotros avancemos. Pero ese no es mi tema, iglesia. ¿Quién vive? ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! Si alguien aplauda al Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Poderoso es el Señor que nos tiene en este lugar. No somos cualquier persona, somos alguien escogido, un linaje escogido, nación santa, pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Para adorar y exaltar su nombre. Dice que nos escogió para alabanza de su nombre. ¿Cuántos son alabanza de su nombre? Amén. Bueno, hermanos, saben que ustedes, ¿verdad? Ustedes y yo sabemos de que este lugar se nos viene a abrazar, a consolar, a exhortar, a edificar. ¿Cuántos vienen dispuestos a recibir todo lo que les den en esta casa? Amén, ¿verdad? Eso es bueno, fíjese, porque estamos dispuestos a ser exhortados. Cuando la palabra es para mí, tómela, ¿verdad? Cuando venimos afligidos y todo eso, nos gusta que Dios nos diga que Él está con nosotros, ¿va? Entonces, cuando Él nos exhorta, también tenemos que decir gracias, Señor. Esto es lo que yo necesitaba, porque por este lado andaba torcido o torcida, ¿verdad? Pero no se preocupe, yo me voy a portar bien y ahora yo no le voy a tirar duro. Oye, vamos a ir al libro de Romanos 12, para comenzar solamente el 12, 1, 2. Y vamos a hablar de los deberes cristianos. Los deberes que Dios nos pone, así como cuando vamos a la escuela, ¿verdad? Dios nos pone, el maestro nos pone deberes. Y nosotros los hacemos, ¿verdad? Preocupamos por hacerlos al 100%, porque sabemos que es un grado, ¿verdad? Que estamos avanzando, un grado que tenemos que pasar. Entonces lo mismo tenemos que hacer en los caminos de Dios, ¿verdad? Dios nos demanda muchas cosas, pero a veces nosotros no queremos, ¿verdad? Muchas veces sí buscamos la bendición, buscamos estar bien, le pedimos que nos dé muchos años más de vida, ¿verdad? Y muchas cosas a nuestro favor. Pero cuando Él nos pide a nosotros, muchas veces nosotros no queremos, ¿verdad? Pero en esta hora vamos a ver qué nos dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que representéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestros cuerpos, pero primero nos habla de su misericordia, ¿verdad? Que presentemos nuestros cuerpos, santos, delante y adelante de Él, ¿verdad? Agradables, ¿verdad? Porque es el culto que nosotros, cada uno de los cristianos, tenemos que tomarlo como que es algo que si no lo hacemos cada día, ¿verdad? Es como cuando sabemos que comemos 3 veces y si un tiempo no lo comemos, ¿verdad? Estamos incómodos. Entonces, cuando un requisito de esto nosotros no lo hemos cumplido todavía, ¿verdad? Debemos de ver qué es lo que nos está demandando Dios a través de su palabra, ¿verdad? Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque nos dice que es un sacrificio el que nosotros hacemos cuando, ay, me tengo que desprender de esto, ay, me gustaba esto y me gustaba lo otro. Entonces sabemos que de todas esas cosas, ¿verdad? Es un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Entonces Él nos está pidiendo un sacrificio de despojarnos, ¿verdad? No nos está diciendo, quítese esta ropa, póngase la otra, póngase esta. No nos está hablando de ropa, está hablando de lo que se mueve dentro de nuestro ser, ¿verdad? Todo aquello que a nosotros nos estorbe, ¿verdad? Para servir a Dios, nosotros tenemos que despojarnos, porque es una exigencia. Porque Pablo decía, así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios. O sea que suplicaba. Yo creo que poco le hacía falta caer de rodillas para decirle lo que Dios le había dicho a él que tenía que hacer la humanidad, ¿verdad? Que presentaran sus cuerpos en sacrificio vivo y santo al Señor. Entonces creo que es una demanda muy poderosa que Dios hace, ¿verdad? Para nosotros a través de su palabra. Si nosotros no la entendemos, debemos de tratar de entender, ¿verdad? Porque de eso se trata esta tarde, de entender qué es lo que Dios nos está demandando y de ver si realmente lo estamos haciendo, ¿verdad? Como
como hijos de Dios, tenemos que tratar de hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. ¿Es un sacrificio? Sí, es un sacrificio. Aún Dios lo manda y sabe que es un sacrificio para nosotros los humanos, ¿verdad? Porque tenemos muchas costumbres, muchas cosas, y nos cuesta despojarnos, unas que las queremos dejar y otras que no las queremos dejar, ¿verdad? Entonces, pero Él demanda sacrificio vivo y santo para Él. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros no hacemos todo lo que nos dice en el capítulo 1, nosotros no vamos a entender nada de la voluntad agradable y perfecta de Dios, ¿verdad? No lo vamos a entender. De eso se trata esta tarde, de entender qué es lo que Dios nos está demandando a hacer. ¿Será de puro gusto que nos está pidiendo Dios esto? No, ¿verdad? ¿Cuál es la mira del Señor? ¿Cuál es el plan y el propósito de cada uno de nosotros? Que cada uno llegue al varón perfecto. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros apenas abrimos la palabra de Dios, apenas la leemos y la leemos de carrera? Nunca sabemos lo que Dios nos está pidiendo ni lo que Dios nos va a dar, sabemos muchas veces. Aunque muchas veces nos interesa más lo que Dios nos va a dar, pero el sacrificio vivo y santo, ese no lo queremos hacer, ¿verdad? Tenemos que ser personas que le cedamos a Dios todo lo que Él está demandando para tener hijos verdaderos en su reino. Si nosotros no acatamos la palabra de Dios, no la obedecemos, no tratamos de entender, porque si a mí me dicen que algo a mí me está haciendo daño, que yo me tengo que despojar para que las cosas buenas no vengan a mí, yo tengo que despojarme, ¿verdad? Aunque sea un sacrificio, ¿verdad? Muchas veces familia, ¿verdad? Personas de este país se van para el extranjero, tal vez les duele irse, pero están haciendo un sacrificio porque ellos quieren algo bueno, mejor para su familia, ¿verdad? Eso es lo que ellos van viendo. Entonces, ¿por qué nosotros no ponemos el corazón y nuestra mente en la palabra de Dios y escudriñar cada día qué es lo que Dios quiere para nosotros ser mejores, ¿verdad? Para ser mejores servidores. Usted está aquí no solamente porque a usted esta tarde tenía una tarde libre, no porque no tuvo batallas. Yo sé que cada uno tuvo batallas, que le falló al Señor y ahora no sé cómo va a ver el Señor allá. No sé cómo, si voy a recibir la presencia de Dios o no la voy a recibir, porque yo le estoy fallando. Dios no se está fijando en eso. Mira la decisión que tiene cada uno de nosotros para buscar, porque cuando venimos aquí venimos a ser exhortados, edificados y consolados. A eso venimos a este lugar. Y como usted, me alegra eso, porque usted está aquí y usted ha entendido que este lugar es para edificarlo, ¿verdad? Para confrontarlo y para abrazarlo cuando usted viene triste, con un corazón, ¿verdad?, derrotado, una mente triste, su corazón viene triste. Entonces usted viene acá y dice, tal vez Dios hace algo en mi vida ahora. Eso quiere decir que estos deberes cristianos ya usted los está aprendiendo, ¿verdad? Porque usted viene por más. No se conformó con lo que vio en la casa de reino, con lo que hubo el lunes, con lo que hubo el martes, ¿verdad? No se conformó. Usted sigue aquí en este lugar, sigue buscando, aunque venga lo que venga, ¿verdad? Usted está aquí. Eso quiere decir que su corazón está avanzando en el conocimiento del Señor. Dele palabra, dele planta al Señor. Eso es bueno, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos que como hijos de Dios tenemos que congregarnos, porque no es un paseo el que venimos a hacer acá, es una edificación para nuestra vida, ¿verdad? Cómo seguir madurando, cómo seguir aprendiendo, ¿verdad?, en los caminos de Dios. Aquí estamos dejando todo. A eso es que tenemos que venir a este lugar, despojarnos de todo lo que Dios nos está pidiendo, el sacrificio santo, ¿verdad?, delante de su presencia, limpiar nuestro cuerpo, este corazón que trae muchas cosas, ¿verdad?, mucha basura del enemigo. Sabemos que viene infectado de todo lo del mundo, pero Él dice que nos presentemos un cuerpo santo, limpio delante de su presencia. ¿Para qué? Para reconocerte la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Si usted es una persona que siempre va a andar, cuando escuche la palabra, por un oído le va a entrar y por el otro le va a salir, déjeme decirle que usted nunca va a conocer el propósito de Dios. Usted va a venir cuando usted quiera y cuando no tenga ganas no va a venir.
Cuando esté cansado no va a venir. Si no tiene tiempo, tampoco va a ser tiempo para venir, porque usted todavía no conoce las promesas del Señor, ni sabe las demandas que tiene como un hijo de Dios, ¿verdad? Dios nos demanda santificarnos. Si Él nos pide santificarlos, no es de puro gusto. Es porque Él tiene cosas grandes que nadie en este mundo nos va a dar a nosotros, ¿verdad? Por eso tenemos que hacer esos sacrificios grandes y perfectos para conocer la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a conocer la perfecta voluntad de Dios? Cuando Dios se mueve a su favor, cuando usted está enfermo, cuando usted está triste, cuando usted no tiene nada en su bolsillo, cuando usted está paralizado porque está triste, está acongojado, pero en un momento usted se pone a pensar de que usted es un cristiano y que hay un Dios que pelea sus batallas por usted. Eso es reconocer la voluntad agradable y perfecta que Dios tiene para cada uno de nosotros. El que no conoce a Dios, ese no la puede conocer tampoco la bondad de Dios. Solo la vamos a conocer aquellos que hemos renunciado a todo, que renunciamos al mundo, a los placeres y a todas cosas que el mundo nos ofrecía. Esos son los que estamos aquí. Esos son los que hemos respondido efectivamente a la palabra de Dios. Por eso usted está aquí esta tarde. Por eso usted ha venido con un corazón atento y su corazón abierto a la palabra, porque esta tarde usted se quiere llevar algo nuevo. Usted quiere saber qué es lo que Dios quiere para su vida. Usted quiere que Dios se mueva a su favor. Entonces, cuando reconocemos estas cosas, es cuando Dios nos cerca con su amor, con su misericordia. Cuando anda allí al día, mire, cuidando lo que si tuvo un accidente, lo liberó de la muerte. Que amaneció el día y usted no tenía nada que comer. En ese día usted fue el día que más comió. Esa es la misericordia de Dios, ese es el favor de Dios. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto dar el sacrificio vivo que Él nos está dando? Que nos está pidiendo, perdón. Ese sacrificio es porque Él lo recompensa en grande. No es nada fácil, ¿verdad? Estar delante de la presencia de Dios y estar clamando cuando a mí casi no me gusta congregarme. Es difícil cuando yo me he ausentado un mes, 2 meses, 1 año y de repente tengo angustias allá afuera y vengo a este lugar y vengo con la mentalidad, necesito un milagro de Dios, pero he andado afuera, no he estado buscando la presencia de Dios. ¿Con qué cara podríamos decir vamos a venir al altar? Pero Dios es tan bueno, Dios tiene tanta misericordia que no importa si hemos pasado 1 año fuera del camino de Él. Cuando nosotros venimos acá, Él ve la necesidad nuestra y Él sabe que nosotros, aún en medio de nuestra rebeldía, de nuestra negligencia, usted está aquí buscando el favor de Dios. Usted sabe que Dios le va a responder a sus necesidades, que Dios está ahí para cobijarlo con sus alas, para abrazarlo en sus tiempos de tristeza y necesidades. Entonces Dios vea hasta esas cosas en nosotros, de que nosotros no buscamos para otro lado, nosotros no buscamos los brujos, no buscamos nada de todo eso, sino que buscamos su presencia para ser liberados. Si estamos enfermos, igual buscamos la presencia de Dios. Eso quiere decir que estamos entendiendo la palabra, que queremos obedecerla, que queremos todos los beneficios de la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están dispuestos a seguir adelante? Amén. Dele un aplauso al Señor. Bueno, nos está demandando, ¿verdad?, todas estas cosas, porque Él quiere manifestarse a nuestra vida. Y en Romanos 12:6 nos dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Verdad? Cuando hemos entendido todas estas cosas, ¿verdad?, y empezamos a sacrificarlo, ¿verdad?, nuestras cosas, ¿verdad?, nuestras costumbres, a deshacernos de ellas, a botarlas, mejor dicho, a despojarnos de ellas, vienen aquellas cosas que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. ¿Verdad? Vienen los dones espirituales, pero también nos aconseja, ya cuando tenemos los dones, que lo hagamos, dice, de acuerdo a nuestra fe. Es que cuando nuestra fe se aumenta, ¿verdad?, nosotros vamos bien seguros que aquel enfermo se va a sanar por el que nosotros estamos orando, que aquel demonio que está ahí se va a ir cuando nosotros le ordenemos. Cuando vayamos a evangelizar a aquella persona va a recibir la palabra.
¿verdad? Entonces, de acuerdo a su llamado, usted tiene que hacerlo con fe. ¿Va a ir a evangelizar? Ocupe la fe, ¿verdad? Atrape esa fe, que esa es la que le va a hacer que la palabra entre en el corazón de la persona, ¿verdad? No es el intento de nosotros, sino aquella fe que llevemos, ¿verdad? Y pidiéndole al Señor, Espíritu Santo, toque el corazón de esta persona, ¿verdad? Tome el control si tiene problemas, y que a través de este problema Él venga y acepte tu promesa, acepte tu salvación, ¿verdad? Entonces viene la persona y acepta, pero es de acuerdo a la fe que nosotros tengamos. Si la fe es tan pequeña que casi desaparece, puede ser que nosotros estamos vacíos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces todavía no nos hemos llenado, no hemos entendido que para hacer esas cosas tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, ¿verdad? Sobre nosotros, ¿verdad? Esto es de acuerdo a los dones espirituales. De ahí me dicen el 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos unos a los otros. Amarnos con un amor muy grande, que usted sea mi preferido y que yo sea su preferida, ¿verdad? Preferidos, dice que seamos hermanos preferidos con un amor muy grande, ¿verdad? Grande y poderoso como es el amor de Dios. Y en el 11 nos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pero muchas veces, ¿verdad? Mire que lavé el uniforme y no se me secó. Mire que lavé la camisa y no se me secó. Mire que se me rompió el uniforme, no me quedó tiempo de lavarlo. Entonces están las excusas, ¿verdad? Entonces servimos cuando nosotros queremos, pero cuando no queremos, nos venimos así, ¿verdad? De paris a la iglesia. Recibimos la palabra, pero no estamos dando el servicio que Dios nos da, ¿verdad? Aparte de que tenemos que despojarnos de todo eso, ¿verdad? Para recibir la gracia de Dios, ¿verdad? Su voluntad de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto servir? Porque nosotros somos, en el mundo nosotros somos atacados, en el mundo hay influencia de desánimo, de enfermedad, ¿verdad? Podemos haber pasado todo el día muy contentos, celebrando esto, celebrando lo otro, pero ya por la tarde está el dolor de cabeza, está el dolor de las piernas, está el cansancio en el cuerpo, ¿verdad? Pero el que sabe que tiene un compromiso con Dios, ese no importa si viene de nadar, de lo que sea, ese viene, ya deja su uniforme tirado ahí en su cama, y cuando viene, mire, directo a ponérselo, no importa si no se bañó para venirse, pero se viene. Entonces esa es la responsabilidad que nosotros debemos de tener, porque dice que no debemos de ser perezosos, porque dice en lo que requiere diligencia, en lo que ustedes tienen que esforzarse, dije el Señor, en lo que ustedes tienen que esforzarse. No perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo a Dios, ferviente, que usted tiene que venir desde que entra por ahí, ¿verdad? Venir diciendo, Señor, aquí vengo y en el nombre de Jesús, todo lo que se oponga en esta casa ahora se derriba en el nombre de Jesús. Declaro una gloria nueva, una unción nueva, un espíritu de liberación en este lugar, ¿verdad? Que salgan los demonios, que salgan los espíritus inmundos, que salgan las influencias satánicas y las diabólicas que hay en el pueblo de Dios, y por ahí los vamos, ¿verdad? Venimos encendidos desde que venimos, pero es que reconocemos un servicio que tenemos acá, ¿verdad? Y Dios reconoce todo eso. Dios sabe que nosotros, ¿verdad? Nos cuesta despojarnos, ¿verdad? De la pereza, de los desánimos. Siempre cuando usted esté desanimado por cualquier cosa, sepa que el enemigo lo quiere detener. No hay nadie más que le pueda poner un desánimo a usted ni que lo pueda quitar, porque el diablo sí se lo puede poner. Y el único que lo puede quitar es buscando la presencia de Dios, o usted levantándose como un guerrero, ¿verdad? Y tirando fuera todo desánimo, ¿verdad? Ser cristiano no es cualquier cosa, hermano. En el camino del Señor nos tenemos que preparar. Pero si nosotros somos negligentes, como dice la palabra, y no pasamos prendidos en el Espíritu, difícilmente vamos a aprender a luchar y vamos a aprender a ganar las batallas. La palabra de Dios es para eso, y esta es la escuela que nosotros tenemos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, que es nuestra guía, que sin Él, ¿verdad? Es imposible hacer las cosas, ¿verdad? Solamente con Él. Así que no lo haga a un lado al Espíritu Santo, porque ese es el que usted y yo necesitamos para irnos a predicar, para irnos a evangelizar, para ir a orar por los enfermos, para ir a ¿cómo se llama? Liberar casas,
al Espíritu Santo, porque si usted se va solo, ¿verdad? Los demonios lo van a perseguir más bien, ¿verdad? Porque Él es el que se encarga de todo. No podemos ir solos si Él no va con nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que necesitamos al Espíritu Santo? Ese está dentro de usted. Ese está dentro de usted y usted no se ha dado cuenta todavía. Por eso tiene temor de ir a orar por enfermos, porque usted no ha reconocido, porque el Espíritu Santo, ese lo andamos nosotros, dentro de nosotros. El poder de Dios está acá dentro de nosotros, pero nosotros no lo creemos, ¿verdad? ¿Y sabe por qué no lo creemos? Porque nunca leemos la palabra y tampoco escuchamos y retenemos la palabra que nos dan, ¿verdad? En este lugar. Por un oído nos entra y por otro nos sale. O sea, creemos que son cosas ficticias, ¿verdad? Hay unos que creen que hablar de Satanás, y ese ni existe. Si usted dice que no existe Satanás, también está diciendo que no existe Dios, ¿verdad? Pero los dos son reales, ¿verdad? Uno que nos defiende y el otro que nos hace la guerra. Y para hacerle la guerra, quien nos hace la guerra, tenemos que conocer a Dios primero. Tenemos que conocer al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dije que no se nos pide presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto, ¿verdad? Es que tenemos que estarlo haciendo. Dice que no nos quedemos conforme a las costumbres de este siglo, ¿verdad? Ya se las dije, que qué cosas son las que estamos acostumbrados y que todo eso tenemos que despojarlo. Todas las cosas tienen que ser nuevas, porque la palabra de Dios dice que nosotros venimos a ser nuevas criaturas en Cristo. Por eso no tenemos que estar actuando como mundanos, ¿verdad? A veces tenemos más mundanos que cristianos. Tenemos que demostrar que estamos en los caminos de Dios, que somos hijos de Dios. Pero ¿cómo vamos a demostrar esto? Siendo malcriados, mentirosos, tramposos, ¿verdad que no? Porque ya era el mundo que nosotros dejamos. Esas son las cosas que se movían en nuestras vidas, en el mundo que andábamos, que las que practicábamos. Para este camino nosotros tenemos que empezar a despojarnos de todo, porque si no, nada estamos haciendo. Estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Y aunque estemos permanentes en la iglesia, que tengamos un buen corazón y todo, necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos saber qué es lo que Dios nos está pidiendo para nosotros poder seguir adelante, ¿verdad? Porque sin la palabra de Dios es imposible llegar a ser un hijo de Dios o una persona sabia. Porque la sabiduría solo se encuentra en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se la... ¿verdad? Es raro que la prediquen ahí en la calle. Pero sí la predican en la calle. Pero la palabra de Dios es la que tiene que llenarlos a nosotros, para nosotros empezar a botar todo eso que nosotros teníamos adentro. Si estamos dispuestos a eso, posiblemente, hermanos, seamos salvos. Porque tenemos que hacer este trato con el Señor, de que tenemos que despojarnos de eso, de cumplirle a Él lo que Él nos está demandando. Si en aquel día usted y yo queremos estar preparados, definitivamente tenemos que comernos esta palabra, mantenerla viva dentro de nosotros y saber que venga lo que venga, nosotros vamos a seguir de pie, ¿verdad? Pero tenemos que ser obedientes al Señor, acatar cada una, así como usted le obedece a su jefe, ¿verdad? Que le da una orden y le da otra, y le dice: lo quiero a tales horas aquí, usted a esa hora está, ¿verdad? No tanto por obediencia, sino porque sabe que si usted falla, ¿verdad?, lo van a amonestar. Entonces lo mismo es con la palabra de Dios. Aquí no es nada de amonestar, ¿verdad? Aquí o nos trancan la puerta de la entrada al cielo cuando muramos o cuando venga el Señor, o nos alineamos en esta vida, ¿verdad? Por otro lado, si nosotros acatamos las leyes de Dios, Dios va a andar permanentemente con nosotros, ¿verdad? Permanentemente, donde no va a dejar que le pase algo malo, ¿verdad? Que lo asesinen, que sé yo, que lo asalten, ¿verdad? Porque dice que Él trastorna al trastornador, ¿verdad? Él trastorna al que quiera trastornarlo. Le arrebata todo lo que tenga en la mano a alguien para hacerle daño a usted. Pero ese, si permanentemente vive con la palabra adentro y la pone a funcionar en su vida. Yo soy un hijo de Dios, yo estoy en el hueco de la mano de Dios, mi familia le pertenece a Dios, mis hijos no se van a perder, mis hijos están en las manos de Dios, mi generación será salva, mi generación le pertenece a Cristo, mi generación le servirá al Señor. Entonces, si usted confía todo eso, porque ya usted ya lo creyó.
¿verdad? Y está aquí porque usted ya creyó toda la palabra que le han dado, ¿verdad? Toda la palabra que usted ha recibido acá, usted la tiene en su corazón porque usted todavía sigue perseverando, ¿verdad? No importa cómo se sienta, no importa si trabaja y está agotado, pero usted está aquí. Y lo que lo tiene no es porque se lleve bien con el pastor ni porque se lleva bien con los líderes, sino porque quien lo atrae aquí es el Espíritu Santo. Quien lo atrae aquí es la palabra de Dios, porque usted quiere seguir avanzando, usted quiere ser salvo. Usted y yo queremos ser nuevas personas, ¿verdad? Nuevas criaturas, personas que seamos agradables a los demás, ¿verdad? No personas que nos rechacen por lo que nosotros hagamos, digamos o hagamos, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar siempre el abrigo de Dios y Él está para abrigarnos, pero también tenemos que cumplir lo que Él nos está demandando. Y en el 9 nos dice, vengamos con Él. Siempre en Romanos, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuántas veces a nosotros nos hacen algo malo? O alguien está intentando hacernos algo malo, nosotros le queremos salir adelante, ¿verdad? O nos hacen algo malo, entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? Quedarnos tranquilos. Es parte de la demanda que Dios pide, ¿verdad? En deberes cristianos. Es parte de eso, porque de todos esos deberes estamos hablando ahorita. Que no busquemos la venganza nosotros, sino que dice que le cedamos, que Él con su ira, ¿verdad? Haga la justicia que va a hacer en aquella persona. No tenemos nosotros que maltratar nuestro corazón, ¿verdad? Envenenándolo con remordimientos, con cóleras, con ira, con rencores. Porque dice el Señor, mía es la venganza. Y dice, ceded la ira de Dios, porque mía es la venganza, dice. Entonces, ¿por qué nosotros nos enfurecemos tanto cuando alguien nos hace algo? ¿Verdad? Si la palabra de Dios nos dice que nos quedemos calladitos, ¿verdad? Tranquilos, porque Él no quiere decir que seamos tontos ni que tengamos miedo, sino que estamos creyendo la palabra. Si nos quedamos tranquilos, es que estamos creyendo, ¿verdad? Que todo lo que se levante en contra nuestra, Dios se va a encargar de derribarlo, ¿verdad? Entonces podemos ver que también nos está diciendo en esta tarde, si usted tiene un enemigo, no le desee la muerte, ore por él y deje que la ira del Señor venga cuando él lo decida, ¿verdad? No cuando a mí o a usted le desee que le venga la ira o el fracaso a esa persona, sino que hay que dejarle todo a Él, ¿verdad? Porque por eso nos dice que suya es la venganza. Nosotros no tenemos que vengar nada, nosotros no tenemos que luchar nada por eso, porque Él ya se está encargando de cada una de las cosas que nos pasan, ¿verdad? Y de los daños que nos están haciendo. Entonces también en el 21, siempre de Romanos, nos dice, no seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal. Mire que eso es una cosa muy maravillosa, yo la he visto en mi vida, ¿verdad? Yo la he practicado, aún sin conocer esta palabra, ¿verdad? Porque poco a poco, día a día, cuando usted lee, usted se va dando cuenta de las noticias, de las buenas noticias que Dios tiene para nosotros. Pero cuando a alguien le hace algo malo, ¿verdad? No debemos odiarlo, debemos orarlo, ¿verdad? Para que esa ira y esa furia que le quiere lanzar a uno, ¿verdad? Se apague, ¿verdad? Yo tenía una jefa, hubo un tiempo que se levantó en mi contra. Entonces yo sin saberlo y lo supe hasta hace poco por un pastor, ¿verdad? Yo averigüé qué le gustaba comer a ella en la mañana. Le digo yo, ¿qué le gusta comer a Helen en la mañana? Le dije a la amiga, a ella le encantan los tamales. Me dice, pues los habíamos pegado, bueno, me había dicho de todo, que yo pensé que ese día me iba yo. ¿Sabe qué hice? Sí, llevé tamales esa mañana, se los calenté y se los puse en el escritorio. Mire, Helen, aquí le traigo, le digo yo, dicen que a usted le gustan. Y me dijo, sí, Gloria, me encantan los tamales. Mire, la mujer siempre dijo, sí, que yo no me descuidaba, ¿verdad? Pasaba la expectativa, pero tampoco la odiaba, ¿verdad? Cuando uno tiene una persona más en el trabajo, cuando le hace la guerra, hay que averiguar qué le gusta comer en la mañana o a mediodía, o qué le gusta comer, ¿verdad? Y de esa manera
esas personas vuelven, ¿verdad? Y tal vez se les quita esa furia que le agarra con uno. Entonces es una manera, ¿verdad?, de vencer el mal con el bien, ¿verdad? Siempre tenemos que estar pensando, nosotros tenemos que quitarnos esa mentalidad de que si nos hacen bien, vamos a hacer bien. Si nos hacen mal, pues hay que dar con lo mismo, ¿verdad? No, nosotros si nos hacen mal, hagamos el bien. Porque a eso nos manda el Señor. No tenemos que hacer otra cosa que no sea eso. Porque si hacemos lo contrario, no hay bendición de Dios. Dios o sea, si hacemos las cosas que a Él no le agradan, desde luego, ¿verdad? Que está allí el Señor molesto cuando mira, no está haciendo correcto. Algunas cosas las hace y otras no las está haciendo. Entonces, ¿verdad? Con todo lo que hemos hecho, pero con una cosa mala que hagamos, perdemos todos los beneficios. Entonces, cuando nosotros vemos esas cosas, nosotros tratamos de poner a vivir, a moverse la palabra de Dios, a darle vida a la palabra de Dios en la vida de nosotros. Que los demás puedan ver, ¿verdad?, cómo somos nosotros, que comenten a bien, ¿verdad? Pucha, me gusta cómo es esa mujer, me gusta cómo es fulano, cómo es fulana. Esa persona es bien bondadosa, ora por mí cuando yo me enfermo, me aconseja cuando yo estoy triste, hace muchas cosas por mí. Qué bonito tener gente así, pero no, ahí estamos reflejando a Dios, ¿verdad? Muchas personas se pueden acercar, a veces son malas, pero con las palabras y verlo a usted el gesto y la vestidura del Señor por los actos que usted hace, esa persona se siente satisfecha, ¿verdad? Y Dios mucho más cuando nosotros estamos cumpliendo con su palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos están dispuestos a despojarse de todo esto? De presentar el cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable al Señor. Eso es lo que Dios nos está pidiendo ahora, ¿verdad? Si usted tiene contiendas, tiene riñas y tiene odios, rencores, entonces vamos despojándonos, ¿verdad? Y purificando el cuerpo, ¿verdad? Para que al Señor sea agradable a Él. Dice, el hecho de recibir a Cristo en nuestro corazón nos demanda a no seguir haciendo lo que hacemos cuando estamos en el mundo o cuando estamos sin Cristo. Ya no debemos andar como mundanos, sino como hijos de Dios. ¿Cómo será un hijo de Dios? ¿Cómo era un hijo de Dios? Amable, cortés, alegre, bueno, ¿verdad? Tratable, servicial. Ese es un hijo de Dios. Por eso ya allí no debemos de mezclar las cosas del mundo, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer cuando nosotros entendamos eso. Tenemos que demostrar a los demás que Cristo vive en nosotros. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a suceder eso si no tenemos la palabra dentro? Cuando ya tenemos la palabra y nosotros decimos como hija de Dios, no, yo no tengo que hacer esto, yo me tengo que comportar como lo que soy, una hija de Dios. ¿Qué se va a ganar usted con eso? El amor de esa persona, se va a ganar el respeto de esa persona. Necesitamos demostrar que andamos a Cristo en nuestro corazón. Dice, porque muchas veces nos olvidamos que somos cristianos, reflejamos haciendo cosas que el mundo hace, ¿verdad? Reflejamos más lo que el mundo hace que lo que nos han enseñado o lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos que tener cuidado en eso, ¿verdad? Porque de esa manera venimos a hacer tropiezo para otros y venimos a hacer la contra del evangelio, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, yo para ser como fulano, mejor yo ni me acerco a una iglesia, porque todos son iguales, ¿verdad? Pero sabemos, algunos servimos de tropiezo, pero no es que todos somos iguales. Muchos tenemos el corazón de Cristo ya dentro de nosotros. Ya está implantado el ADN del Señor Jesús dentro de nosotros, ¿verdad? Y que pase lo que pase, nosotros seguimos alabando a Dios y honrándolo con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio, donde quiera que nosotros vayamos. Somos personas de confianza, ¿verdad? Muchas personas a veces para que le presten o para vender algo le dicen, no tenga miedo, yo soy cristiano, le dice, y tal vez no lo es. Ajá, entonces viene, ¿verdad? Hizo una mala pasada y después dice que todos los cristianos son malos y tal vez la persona no era ni cristiana. Entonces nuestro testimonio vale mucho, ¿verdad? Mucho. Nosotros tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Como la perla preciosa, como una joya, nuestro testimonio, porque todo el que lo vea va a hablar, o va a hablar en bien o va a hablar en mal, ¿verdad? Pero algo va a sacar de nuestro testimonio, y es mejor que hablen mal, que hablen en bien y que hablen de Cristo, ¿verdad? Y que digan realmente Cristo cambia a las personas.
Cristo transforma a las personas. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de saber, ¿verdad? Que cuando Cristo está dentro de nosotros, hacemos cosas donde el Señor podría avergonzarse de nosotros, ¿verdad? Entonces debemos de honrarlo siempre. Dice, si somos cristianos verdaderos, debemos reflejar la bondad, la compasión y la bondad de Cristo, llevando la luz de Cristo donde hay tinieblas, ¿verdad? Hablarle a la persona, leerle la Biblia, orar con ella, ¿verdad? Ahora está el Evangelio, creo que ha avanzado, y los cristianos hemos aprendido mejor a llevar la palabra de Dios, porque ahora vamos y oramos, ¿verdad? ¿Cuántos han ido a evangelizar y han orado por alguien? Muchos, ¿verdad? Yo sé que muchos han ido a visitar y han orado por las personas. Entonces antes solo le hablaban a la gente, ¿verdad? Y la dejaban, ¿verdad? Y después, aunque la vieran, no le acordaban que le habían hablado del Evangelio. Entonces nosotros sí estamos aprendiendo, ¿verdad? Un poquito más de lo que aprendían los del pasado, ¿verdad? La gente de los tiempos pasados, ¿verdad? Que ellas predicaban y todo, pero la palabra, ¿verdad? Y a veces la gente no le entendía. Otros que se quedaban en lo mismo. Entonces depende, ¿verdad? Que cómo esté el amor en el corazón del que está dando la palabra. Cuando la palabra se da con amor, es cuando se desea que esta palabra llegue al corazón, ¿verdad? Que esta palabra quede grabada en su corazón y diga, yo no soy cualquier cosa, yo no me voy a ensuciar con esto, yo me despojo de esto malo, voy a presentar mi sacrificio al Señor, este cuerpo santo y limpio como Él lo quiere, para tener la gracia de Dios. Entonces hacemos el sacrificio de eso. Pero si usted se fija, para nosotros no debía de ser un sacrificio ese. ¿Sabe por qué? Porque más sacrificio y más, ¿cómo le digo? Más dolor sufrimos fuera del Señor, ¿verdad? Entonces este ni debía de ser sacrificio de nosotros, el despojarnos de lo que nos sirve, de lo que el enemigo metió, de lo que el mundo había depositado en nosotros. Y ese no debía de ser sacrificio, y no, porque el sacrificio más grande es poder llegar un día a los caminos del Señor y poder conocerle, ¿verdad? Poder entrar en esa palabra y que la palabra entre en nosotros. Ese sería el sacrificio más grande, porque vamos en un camino desconocido. Pero cuando venimos al Señor, ¿verdad? Y hay alguien que se preocupa o nos preocupamos por tener una Biblia en nuestra casa, ahí lo vamos edificando. Ese sí es un sacrificio, querer aprender y no poder, ¿verdad? Porque no entendemos la palabra de Dios. Pero en estos tiempos, ¿verdad? Dios se manifiesta, habla a su pueblo, ¿verdad? Ahora en esta tarde está pidiendo que nos presentemos en sacrificio santo y vivo delante de Él, ¿verdad? Eso es lo que nos está pidiendo. Si usted esta tarde, usted escuchó la palabra y no la guarda, usted recuérdese cuando vaya a cometer un pecado, no, estoy en sacrificio santo y vivo al Señor. Y despojarnos, ¿verdad? De todo eso que el enemigo quiere usar para hacernos caer a nosotros. Dice, solamente llevando una vida de consagración y entrega a Dios, vamos a lograr tener la vida de Cristo en nosotros, ¿verdad? Solamente consagrándonos, ¿verdad? Solamente limitándolo ya o despojándolo de todo aquello que ensucia nuestra vida. Y solamente la consagración es la única que nos va a permitir tener a Cristo en nuestro corazón. A nosotros nos interesa eso, tener a Cristo en nuestro corazón, porque Él tiene que ser exhibido a través de su pueblo, a través de su iglesia. ¿Cómo? Con la bondad de las personas, con el servicio de ir a orar por ellos, ¿verdad? Todo eso tiene que ir dentro de nosotros, junto con la palabra de Jesucristo, el nombre de Cristo. De esa manera es cuando las personas van a confiar en usted y le van a decir sus situaciones difíciles que tiene. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bien se siente uno cuando alguien le dice su problema y uno en oración ahí está. Mire que a veces usted ni se acuerda de orar para su persona, ni para su familia, sino que usted se postra por aquella persona que está en problemas, ¿verdad? Orándole al Señor para que lo saque de allí, para que lo levante, para que lo fortalezca, si está enfermo, lo que sea. Entonces, para eso, esas son las personas que ya tienen adentro al Señor. Y yo sé que en esta congregación habemos muchos que nos encargamos de eso, de orar por los demás.
Y todo eso trae recompensa para nuestra vida, ¿verdad? Pero también tenemos que reconocernos, no decir, ay, yo ya no quiero ir a orar por él, yo ya no quiero seguir orando, ya no quiero saber de sus problemas. No, es para que nos animemos, ¿verdad? Y en cuanto vemos nosotros la gloria de Dios en aquellas personas, ¿verdad? Nosotros nos alegramos y decimos, wow, Dios sí escucha. Aunque no clamo para mí, pero Dios escucha y resuelve los problemas de los demás. Debemos de ser la honra para Dios, ¿verdad? Esparcir el amor de Dios, ¿verdad? Así como Él nos ha dado mucho amor, y por eso que nosotros seguimos de pie, seguimos vivos en este lugar, ¿verdad? Seguimos disfrutando de nuestra familia, de congregarnos, de seguir buscando la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque sus misericordias son grandes y ya Dios a nosotros ya nos tiene marcado, ¿verdad? Está luchando con nosotros porque nos está demandando, ¿verdad?, el sacrificio. Pero Dios ya tiene los ojos puestos en cada uno de nosotros, ¿verdad? Él sabe lo que quiere para cada uno de nosotros. Y usted sabe que no le está dando cosas pequeñas ni temporales, sino cosas eternas que nada ni nadie las puede quitar, ¿verdad? Nadie, ni el diablo le puede quitar eso que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que aprender eso, a santificarnos cada día más para ser mejores creyentes, mejores cristianos, personas que conocen a Cristo. Dice que como nuevas criaturas debemos de comenzar a tener una vida de oración, consagración y entrega a Dios completamente. No que voy a orar, pero esto lo voy a seguir haciendo, ¿verdad? Hay cosas del mundo. Esto es de Dios. Yo sé que esto no es malo, pero yo sé que esto sí, pero esto no me mata, pero al final sí lo va a matar, ¿verdad? Porque el pecado, la paga del pecado es muerte, y Dios todo lo ve. Entonces, si nosotros no los consagramos, pero estamos haciendo pasos de cristianos, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque de repente Dios nos va a soltar y nos va a hacer que pasemos un buen susto, ¿verdad? Entonces, si nos despojamos, despojémonos de todo, de una buena vez, consagrémonos, oremos. Dios dice que oremos para no caer en tentación y para que no nos debilitemos también, para que cobremos fuerza. Entonces la oración no es cualquier cosa, la oración no es pérdida de tiempo, ¿verdad? Porque cuando nosotros le decimos a alguien, ore por mí, es porque nosotros estamos creyendo que Dios va a escuchar a aquella persona, ¿verdad? Y lo hacemos con confianza, ore por mí. Entonces sabemos que Dios responde y sabemos que aquella persona es un depósito de Dios, ¿verdad? Porque si no fuera así, nosotros no buscáramos a nadie que orara por nosotros, ¿verdad? Sabemos que Dios se manifiesta a través de la oración de muchos justos, dice, porque Él escucha la oración de los justos. De ahí dice, debemos continuamente tener comunión con Dios a través de nuestras oraciones para no debilitarnos espiritualmente. Clamar a Dios, hablar con Dios. Por eso Él dejó la oración. De esa manera nosotros podemos hablar con Él, ¿verdad? Ya nosotros ya sabemos, ¿verdad? Buscar un lugar allí solamente Él y yo, y ahí le decimos todo, ¿verdad? Todo lo bueno y lo malo, pero ahí se lo decimos. Entonces Él ahí es donde responde, ¿verdad? Y ahí es donde trata con nosotros también. Mira, estás pidiendo por esto, pero esto lo estás haciendo mal. Estás haciendo esto y estás pidiendo esto, ¿verdad? Allí le jala las orejitas el Señor a uno, donde uno está solo. A mí no me vaya a decir que el Señor no le ha jalado las orejas en la intimidad de su habitación, porque Él recuerda lo bueno y lo malo que nosotros hacemos, ¿verdad? Debemos de tener cuidado. Entonces a veces nos jala las orejas, pero suavecito, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado que no lo vaya a hacer en grande, ¿verdad? Dije que debemos continuamente tener comunión con Dios a través de nuestras oraciones para no debilitarnos espiritualmente. O sea que si nosotros dejamos de orar, nos vamos a debilitar, ¿verdad? Vamos a querer estar durmiendo, pero ¿qué va a pasar? Va a sentir las cargas que le empiezan a caer, y cuando le caigan todas las cargas, usted ya no va a querer hacer nada por Dios, ¿verdad? Ni buscar la iglesia. Dice, si no nos mantenemos en santidad, orando y buscando comunión con Dios, seremos presa fácil del enemigo. Creo que muchos hemos pasado ya por eso, ¿verdad? Nos descuidamos, ¿verdad? Y cuando acordamos, el enemigo nos pega el empujoncito y pecamos, ¿verdad? Pero si pasamos en oración siempre, nosotros vamos a estar recordando que tenemos un Dios que pasa pendiente de nosotros, un Dios que ama, que consuela, que edifica, pero que también castiga, ¿verdad? Porque dije que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No porque Dios es malo, sino porque nosotros nos ganamos esas cosas
cuando nosotros hacemos cosas que a Él no le gustan. Imagínense cuando en la congregación dicen los pastores, tenemos un ayuno este domingo, un ayuno congregacional. ¿Usted cree que van a venir todos? Algunos no van a venir porque trabajan, ¿verdad? Y Dios mira su compromiso y para ellos no hay problema. Pero hay de aquellos que se quedan en sus casas sabiendo que hay ayuno congregacional, donde todos los hermanos en Cristo tendríamos que estar aquí reunidos, ¿verdad? Comiendo palabra ese día domingo, fortaleciéndonos, llenándonos de palabra nueva, ¿verdad? De información nueva, de noticia nueva del cielo. Ajá, pero ¿qué de los que se quedan en casa? Se quedaron vacíos, no comieron el manjar que dieron ese domingo, no se gozaron en las alabanzas, no adoraron a Dios, no le clamaron a Dios por sus asuntos, por sus problemas, por sus situaciones. Y tampoco se asomaron tan siquiera a ver, ¿verdad?, si habían venido todos o no habían venido. La cosa es que se quedaron en casa, será durmiendo, será paseando, se fueron para otro lado y la convocatoria quedó abolida para ellos, ¿verdad? No valoraron ese tiempo que Dios nos había dado para estar con Él. Entonces, pero cuando viene, ¿verdad?, las cosas, viene la contra, entonces allí sí sentimos, ¿verdad?, que pucha, será porque Dios me está castigando porque no estuve en el ayuno, en coinonía con mis hermanos. Entonces imagínense que pierden todo, la palabra de Dios, se pierden gozarse en el Señor. No clamaron por sus problemas, no le dieron gracias a Dios por ese día, ni por su familia, ni por nada. Y de remate, ¿verdad?, si usted puede hacer algo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿verdad? Entonces tenemos que saber eso, ¿verdad? Es que el pastor quiere que solo estemos ahí metidos en ayuno. Y es que el pastor quiere que todo el tiempo estemos orando. Imagínense que pueden pensar eso y lo piensan pero para mal, ¿verdad? Porque si alguien un pastor se preocupa o una autoridad le gusta tener a su pueblo orando, ¿verdad? Su iglesia orando mucho, entonces ellos dicen que es que los quieren tener así. Y la cosa es lo que se obtiene a través de la oración, ¿verdad? Cuando una congregación es unida y la convocan a un ayuno congregacional y está allí toda la congregación, entonces esa iglesia muy difícilmente va a venir, ¿verdad?, a una avalancha sobre ella, una división, ¿verdad? Porque todos estamos unidos, todos estamos orando por la permanencia uno del otro. Señor, que mis hermanos no vuelvan atrás. Señor, que mis hermanos se queden con esta palabra. Señor, que guarden esta palabra, que sean obedientes a ti. Ajá, pero y los que no vienen, ¿verdad? Eso no reciben nada. Entonces a eso venimos, ¿verdad? A cobrar fuerza y a hacer lo que Dios dice. Congregándose no dejando de congregarse como muchos los tienen por costumbre. Dios sabía que algunos de nosotros no nos iba a gustar congregarnos siempre. Lo íbamos a hacer cada vez que nos diera la gana, ¿verdad? Porque si no, Él no hubiera escrito eso. No dejando de congregarse como muchos lo tienen por costumbre. Entonces podemos ver que el congregarnos es muy importante para nosotros. Despojarnos de las cosas del mundo es importante para nosotros. Si queremos representar a Jesucristo, ¿verdad? Y querer ser personas de bendición para otros. Y como les digo, cuando nosotros podemos hacer el bien y no lo hacemos, nos es pecado. De ahí dice, solo los que han entendido. Yo espero que esta tarde hayan entendido esta palabra, hermanos. De corazón se lo digo, que la entiendan, de este sacrificio santo y vivo, agradable al Señor. Porque dice que solo los que han entendido esta demanda de parte de Dios son los que van a estar preparados para la venida del Señor. Solamente los que entendamos. ¿Sabe por qué? Porque el que siga siendo fluctuante, si seguimos siendo fluctuantes, no practicamos la palabra de Dios, eso quiere decir que nosotros la palabra no nos ha entrado en nuestro corazón, no la hemos entendido. Eso dice, de que solamente aquellos que entendieron la palabra son los que van a estar preparados para la venida del Señor. Dios nos está demandando orar, mantener un altar en nuestra casa. Y por donde nosotros vayamos, ahí tiene que andar ese altar.
O va a decir, no, hermana, ¿usted cree que voy a andar como loco ahí? No, mire que en el nombre de Jesús en su mente, Dios aparta todo mal, líbrame de accidentes, Señor, libérame de los ladrones, Señor, apártame de una rastra que me vaya a llevar y esto y que lo otro, ¿verdad? Va orando sin que nadie lo sepa, ¿verdad? Y usted está haciendo lo que Dios quiere que usted haga, ¿verdad? Que ore, que ayune, que se consagre. Mientras que no aprendamos a consagrarnos, difícilmente vamos a crecer espiritualmente, difícilmente vamos a tener temor de Dios, difícilmente vamos a obedecer a Dios. Así que en algunas cosas nosotros no estamos obedeciendo a Dios, es que no hemos entendido todavía y lo hemos tomado de broma esta palabra, ¿verdad? Donde Él nos demanda que seamos santos, ¿verdad? Y que seamos libres de todo pecado, que nos consagremos a Él. Solamente así vamos a ver y vamos a conseguir la voluntad agradable y perfecta que Dios tiene para nosotros. De otra manera no vamos a poder hacer nada. Yo los invito en esta tarde, sigamos adelante y cada palabra que usted reciba aquí o en otro lugar que sea palabra de Dios, atesórela en su corazón, porque allí está su vida, allí está su purificación. Mientras que nosotros no entendamos eso, nosotros no somos nada ni nadie en esta tierra ni en los caminos de Dios, porque seguimos siendo, ¿verdad?, gente como que apartada para Dios, pero olvidada de los mandamientos de Dios. Tenemos que recordar eso, ¿verdad? Mantenernos limpios, porque así nos pide el Señor. ¿Por qué? Porque dice que en el cielo no entrará ninguna cosa inmunda, ¿verdad? Ninguna cosa inmunda entrará a aquel lugar. Entonces por eso Él dice, purifíquense, 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 sean santos. Renueven su mente, transformen. Tiene que haber transformación y renovación en nuestra mente. Mientras que nosotros no tengamos esa renovación y esa transformación en nuestra mente, nosotros vamos a seguir siendo iguales, fluctuantes. Si servimos, vamos a servir cuando nosotros querramos. Pero cuando ya nuestra mente es renovada, para nosotros es muy importante estar un día, por ejemplo, hoy, y para tomar una decisión y no poder estar, tiene que ser algo ya grave, que no podamos estar aquí. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que reconocer que si nuestra mente está siendo renovada, nosotros tenemos que valorar el servicio que nosotros damos acá. Y los que vienen a escuchar la palabra, esos tienen que saber que necesitamos día a día crecer y crecer y crecer para que el diablo no venga y nos abata con cualquier cosa o cualquier viento recio que venga y nos saque del camino de Dios o nos lleve para otro lado. Entonces la renovación y la transformación de nuestra mente tiene que ser bien importante. Si usted no ha sido renovado de su mente, pídale al Señor que día a día renueve su mente. La mente renovada va a pensar en todo lo santo, todo lo santo, todo lo santo. En que el lunes es el lunes de oración, allá tengo que estar. Que el martes es enseñanza, yo tengo que ir por esas enseñanzas. El domingo no, yo tengo que estar allá porque yo necesito aprender cada día más. Yo necesito crecer. Yo quiero saber qué necesito para llegar totalmente a la santidad, que ya lo sabemos, que es despojándonos de todo lo del mundo. Esa es lo que nosotros necesitamos, que nos despojemos de todo lo que viene del mundo y tomar todo lo que es santo. De esta manera, usted va a ser una persona de esta manera, ¿verdad? Vamos a ser personas que honremos al Señor, ¿verdad? Yo ruego a Dios que esta palabra quede en sus corazones, hermanos. La di con todo mi corazón, con todo mi amor para ustedes, deseando que la recuerden día a día en su caminar en los caminos de Dios, y así vamos a llegar, ¿verdad?, al blanco perfecto donde tenemos que llegar. La venida del Señor Jesús, estemos vivos o estemos muertos, nos vamos con Él. Dale un aplauso al Señor.